I avui al Pont de Moma tenim el privilegi de comptar amb els germans Pou, Eneco i Iker Pou. Eneco, Iker, ¿qué tal? Egunon. Egunon, Egunon. buena tarde. Estamos muy cerca de Margalef. Muy cerca, vamos, que yo creo que igual os escapáis a media conferencia, os vais a hacer algún 9A, ¿no? O 9B, yo qué sé. Ganas dan, la verdad es que ganas dan, porque ya sabéis que es un sitio que siempre nos ha gustado mucho, un sitio en el que hemos vuelto históricamente durante los últimos años, varias veces al año. Yo creo que sobre todo mi hermano Iker, ¿no? Que ha hecho además grandes cosas, ¿no? En vuestra provincia, aquí en Tarragona. Háblanos de este 9B. ¿Sacamos el interrogante? ¿No lo sacamos? Pues la verdad que no sé, todavía se tendrá que acercar a alguno y probarla. Yo en su momento ya dije, ¿no? Abrí esta vía ya hace 6 años, conseguí hacerla después, la llamé Artaburu en vasco. Y bueno, está también, tiene que subir alguien más. Para mí era lo más duro, con mucha diferencia de lo que había hecho hasta ese momento. Había hecho vías de 9 a más. Para mí era mucho más difícil, pero no sé realmente, fui totalmente sincero, porque no sé realmente la dificultad. Para mí era un gran alivio a quitarme esa vía de encima o hacerla, ¿no? Era un reto que la había equipado yo, era una cabezonería que alguna vez me quería llegar a subir por ahí sin caídas. Y al final el reto conseguido, ¿no? Pero ha costado mucho, muchos viajes, pero la verdad que tengo que decir, como ha dicho Neko, que es como mi segunda casa, ¿no? He estado muchos años, tengo muchos amigos allí, me encuentro muy a gusto y es un entorno mágico, ¿no? Que me encanta y volveré, yo creo que todos los años alguna escapada haré a escalar allí. Bueno, hablamos de esta vía, pero es que detrás hay muchos 9A más. Sí, hay muchas vías, ¿no? Margalef es un sitio donde, aparte de escalar, también he conseguido equipar un montón de vías nuevas. También un lugar increíble y, pues bueno, donde tenemos mucho terreno de juego, ¿no? El estilo de escalada de Margalef es un estilo que igual nos gusta más que otros estilos, ¿no? Es conglomerado con agujeros y igual se nos da mejor, ¿no? Entonces es un sitio que, como había mucho por descubrir, mucho por abrir y mucho por ir haciendo, es un sitio que hemos ido durante muchos años. La escalada va a estar muy presente en vuestra conferencia aquí en Tarragona. Bueno, hablaremos un poquito de todo, ¿no? Empezaremos incluso con la vía que ha comentado Iker, con Artaburu, la última realización importante aquí en Tarragona. Daremos también un poquito de las últimas escaladas en Mallorca, ya pasando un poquito a paredes más grandes, y acabaremos con dos expediciones muy chulas en el Ártico, ¿no? Una a Isla Baffin, en Canadá, y la otra en Siberia. Y yo creo que vamos de menos a más, en cierta manera, ¿no? Como comentaba antes Óscar Cadillac, estamos de acuerdo con él, ¿no? Al final los grados y estas historias quizás sean importantes porque dan un poco que ver qué es lo que realmente estás haciendo, pero a nosotros nos interesa mucho más el tema de la aventura y es un poco lo que demostraremos durante la charla con esas dos expediciones muy salvajes además al Ártico. Una en un lugar inexplorado, remoto, la otra rodeado de mosquitos, ¿no? Y Sí, la verdad es que dos expediciones muy difíciles, ¿no? En la de Baffin jugábamos con que era una expedición muy larga, era una expedición de 2 meses de campo base. Entrábamos por encima del mar, por un fiordo con motos de nieve, al poco empezaba a derretir y teníamos que esperar 2 meses a que se deshelase para poder nos sacasen de allí en barcas, ¿no? Los inuit, ¿no? Y al final se hizo una expedición muy dura, muy dura, y nos faltó comida, un poco de todo, que ya se verá en la charla, ¿no? Y en el caso de Siberia, pues el peligro, al igual que en Baffin, iban a ser los osos, y resultaron los mosquitos, ¿no? Los mosquitos nos comían. O sea, tenemos una foto, me acuerdo, que se verá durante la proyección, que es una foto que estamos los dos ahí sentados con 200.000 mosquitos alrededor y ya ni nos defendemos, ¿no? O sea, has tirado la toalla, no hay nada que hacer y dices, bueno, pues si me pican y me deformarán la cara, pero saldré de esta. ¿cómo se lleva a hacer cordada con tu hermano? Porque hay grandes cordadas, en Cataluña también tenemos muchísimas, Pons Anglada, bueno, podríamos dar unas cuantas, que el compañero de cordada es casi un hermano, pero no llega a serlo. En vuestro caso, directamente, pero además supongo que también amigo, ¿no? Sí, eso es, ¿no? En nuestro caso yo creo que siempre nos preguntan, ¿no? Ha ayudado mucho, ¿no? Hemos escalado de la mano de nuestros aitas, de nuestros padres, desde muy pequeños. Íbamos a hacer trepadas a Pirineos, cosas fáciles. Luego, a posteriori, cuando empezamos a escalar, empezamos prácticamente juntos y es mucho más fácil entenderte con una persona que has escalado desde el comienzo que con otro compañero, ¿no? Y siendo hermanos, pues nos conocemos, ¿no? Siempre cuando se discutimos mucho, también, eso discutimos siempre mucho, pero lo arreglamos rápido, ¿no? Sabemos siempre, simplemente con la mirada cuándo tiene que escalar uno y el otro, ¿no? Estamos haciendo una vía larga igual y estamos abriendo y sin solo con ver la pared, no hace falta ni uno ya le está pasando al otro el material y este te toca a ti, ¿no? Solo por cualidades de la roca sabes cuál va a ir mejor y quién va a ir mejor en un lado o en el otro, ¿no? Entonces
es una gran ayuda. Yo diría que es una gran ventaja el ser hermanos porque nos conocemos, yo creo que mejor que cualquier otra cordada. Ahora será una pregunta un poco filosófica, compañero de programa. Tenemos por aquí a Óscar, a Richie, pero yo os hago una muy práctica. Habéis demostrado los dos que se puede vivir de este negocio, ¿sí o no? Sí, bueno, yo creo que realmente se puede vivir de él, pero quizás es mejor no verlo como negocio, ¿no? Me voy a explicar, ¿eh? Creo que lo nuestro es una pasión, igual que la de Óscar, igual que la mayoría de los compañeros que estáis por aquí, ¿no? El monte es una pasión. Entonces, si como pasión realmente que te llena, que te mueve tu vida, en la que puedes llegar incluso a arriesgar tu propia existencia, ¿no? Por tu actividad, ¿no? Si la ves de esta manera, creo que la puedes llegar a convertir en tu profesión. Pero siempre y cuando exista esa pasión. Si no existe esa pasión, yo creo que no habría dinero que pagase ese negocio. No sé si me entendéis, porque no hay dinero realmente que pague eso. Se sufre demasiado, hay momentos muy difíciles, estás muy lejos de las personas queridas. Entonces creo que bajo ese prisma hemos conseguido vivir de lo que nos gusta. Que creo que de esa pasión, ¿no? Que eso es realmente lo bonito, ¿no? El negocio, no negocio, creo que viene y va. De hecho, además, creo que viene y va. Hay etapas desde que empezamos que han ido mejor, hay etapas que han ido peor. Pero nosotros seguimos yendo al monte, que realmente es lo que nos interesa, ¿no? Ya nos contabais en un programa anterior a Opon de Mama que es una filosofía de vida, ¿no? Eso es, ¿no? Como ha comentado Nico, es una filosofía total, ¿no? Nosotros con tal de estar en el monte, escalando, haciendo lo que nos gusta, somos felices, ¿no? No estamos mirando todo el rato, ¿no? El lado monetario, ¿no? Justo con nosotros, con tener para comer y irnos a la siguiente expedición, por ahora somos felices, ¿no? Entonces, mientras podamos seguir así, haciendo lo que nos gusta, sabemos que somos unos privilegiados, poder vivir de nuestra pasión y encima es que lo vivimos, ¿no? Nos encanta, ¿no? Como el primer día que empezamos, yo creo que ahora igual y todos estamos hasta más fanáticos, más mayores y con más ganas de hacer cosas, ¿no? Y la verdad que es una gran suerte y lo vivimos así, ¿no? Como una forma de vida. La pregunta profunda del compañero de Richie. Sí, es interesante que hables de la pasión, ¿no? De hecho, es todo un hilo conductor casi de toda la historia del alpinismo, ¿no? Pero es curioso como también vosotros planteáis, incluso en vuestra web, ¿no? Como vais desglosando año por año, ¿no? Bajar con esquí, ¿no? Es como una obsesión también veo, que reflejar, bajar y otro es subir, pero parece como si, aparte con un sponsor también que es un poco el paradigma del más allá, del atrevimiento. ¿Estáis más, incluso a nivel de mentalidad, como una línea de continuo crecimiento? Cada vez más lejos, o realmente estáis visualizando que esto es más dejarse llevar y que a lo mejor llega un momento que no hay que ir tan lejos, ni más difícil, ni más alto, ni más complejo? ¿Estáis visualizando una evolución? ¿Os estáis dejando llevar por una pasión cada vez más o cada vez mejor? Yo creo que estamos en un momento de calidad. Yo creo que es cada vez mejor. Estamos haciendo mucha actividad, pero por lo que comenta Iker, porque realmente a nosotros nos lo pide el cuerpo. No es un tema que te lo esté pidiendo un sponsor o el trabajo, no. Nosotros vamos al monte, salimos de viaje y hacemos las historias y lo damos todo en cada una de ellas porque nos apetece realmente hacer eso. O sea, desde jovencitos creo que hemos estado mucho más interesados, en cierta manera, por poner un símil con el cine, ¿no? Por el Oscar a la mejor carrera que por el Oscar a la mejor película. O sea, nos llama la atención, por ejemplo, carreras como la de Óscar, que lleva toda su vida. Cuando nosotros éramos muy pequeñitos, Óscar subió al Everest, ¿no? La primera expedición catalana, ¿no? Del 85, estoy acertando, ¿no? La del 85, ¿no? A nosotros nos llena eso. Hemos vivido la historia del alpinismo desde que éramos pequeñitos, ¿no? Entonces, queremos seguir haciendo cosas que sean novedosas, que nos llenen a nosotros. No hace falta que le llene al vecino ni al público. De hecho, cuando normalmente en montaña vas haciendo cosas vanguardistas, mucha gente al principio no lo entiende, porque a esos sitios esa gente va a llegar 30 años después. Entonces, un poco creo que te habrá pasado, Óscar, también a lo largo de tu carrera. Al final, tú cuando cuando llegan a Yosemite, Royal Robbins y compañía y toda esta gente y te abren North American Wall, o en el caso de cuando abren Salate, toda esta gente, Yosemite no lo conocía nadie.
esa gente eran locos que iban a subirse una pared de 1000 metros. Y esa gente acabó siendo héroes, entre comillas, ¿no? Referentes dentro del mundo de la montaña. Nosotros estamos mirando más allá. A veces algunas de nuestras actividades son un poco incomprendidas, quizás, pero creo que también pensamos que a todo el mundo le ha pasado esto. Entonces nosotros intentamos comunicar a lo mejor posible. Llevamos muchos años comunicando, entonces creo que lo conseguimos en cierta medida, pero somos conscientes de que hay muchas cosas que a la gente se le escapan, pero no pasa nada. Ya lo entenderán, ¿no? Es un poquito lo que nos está pasando en Mallorca. Hemos estado abriendo vías en Mallorca de alrededor de 200 metros, de mucha dificultad, abiertas desde abajo, en estilo muy bueno. Van para ahora 7-8 años sin repeticiones. Y dices, joder, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho que la gente no quiere venir a repetirlas? Y, joder, teníais que haber metido más para vos, teníais que haber hecho más trampas, No teníamos que haber hecho nada. Nosotros hemos hecho en el estilo que hemos hecho, en 15, 20 años, esas vías tendrán repeticiones. Entonces, no nos estamos dejando llevar por el cortoplacismo, ¿no? O sea, vamos pensando en a largo plazo, siempre a largo plazo. Sí, tampoco no sé si mucho más que añadir, ¿no? Lo que ha comentado Eneco. Más o menos eso, nosotros hacemos lo que nos gusta, realmente. Nos llena, es nuestra pasión, intentamos ir más allá, pero porque el cuerpo nos lo pide. O sea, ir más allá es porque siempre quieres intentar algo nuevo, ¿no? Alguna cosa que te llene más y, bueno, y con los años tienes más experiencia. Lo que notamos igual es que tenemos más experiencia y podemos hacer cosas diferentes que ni imaginábamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Igual teníamos más potencia, más físico, pero no teníamos ni la imaginación ni la visión para hacer esa escalada, ¿no? Y ahora igual, pues bueno, somos más perros viejos, que se dice, y el físico igual ha bajado y demás, pero bueno, conseguimos hacer ascensiones muy buenas solo por la experiencia y por saber verlas, ¿no? Ver las vías donde antes ni las veíamos. No, luego, también es verdad, quizás, normalmente intentas englobar las cosas, ¿no? Te hacías alusión a los sponsors. Los sponsors vienen y van. O sea, tenemos la suerte de tener sponsors que llevan muchos años con nosotros. Ojalá sigan más. Pero el sponsor no va a marcar nuestra carrera. O sea, no lo ha marcado nunca el sponsor nuestra carrera. Podemos hacer cosas puntuales que sean más show para un sponsor siempre y cuando tengan algo de credibilidad. Pero lo que es la línea general importante de nuestra carrera la marcamos nosotros. Y luego, por ejemplo, a nivel de proyectos globales, el mundo del alpinismo, en cierta manera, se ha ido inventando proyectos globales para poder hacer entender la actividad. Los 14 8000, nosotros hicimos el 7 paredes, 7 continentes, las 7 cumbres, ahora estamos en un proyecto que se llama los 4 elementos. Pero eso es un envoltorio. O sea, para nosotros eso es un envoltorio. Es ponerle un lazo a una actividad. Lo importante es la actividad que estás haciendo en cada una de esas montañas que estás intentando. Lo demás se le llama marketing. O sea, lo demás es marketing. Esta es la realidad. Eso es marketing. Lo importante realmente es si tú te estás subiendo a esa pared en el estilo que te gustaría subirte, ¿no? O a esa montaña. Pregunta de Óscar. Una pregunta que es más de desgaste, no es de marketing. ¿Me puedes hacer una secuencia de los movimientos de Artaburu si utilizabas algún dedo meñique en alguno de los pasos? Te lo recuerdas perfectamente, ¿no? Con dedo meñique no, pero tiene muchos agarres de... Sí, más o menos, sí, es que me acordaría hasta de los pasos y todo, ¿no? Como va, pon, puedes interpretar. Sí, más o menos me sé hasta la entrada, ¿no? Te giras, hombro, giras aquí, luego adelantas, pum, monodedo, giras de nuevo, sí me sé hasta todos los pasos de... Sí, el cuerpo. Luego vamos a ver un pequeño vídeo y todos los giros en el techo, que me costó mucho tiempo resolverlo, ¿no? La equipé, al principio... Me acuerdo hablando con el guarda de allí y lo otro, y equipa una ahí, bajé al refugio diciendo, equipa una vía ahí que yo creo que igual. Me dicen, estuvimos mirándolo, ahí no sale nada ni de coña. Y digo que sí, y al día siguiente me llevé a uno de ellos, a Vicens, y dice, mira, así, dice, no creo que salga ni de coña, esto no lo vas a hacer ni de coña. Y a la semana digo, ya tengo los pasos resueltos más o menos cómo sería, ¿no? Y así fue poco a poco, inventando, ¿no? Prueba-error, este sistema no, cambiando el cuerpo de un lado para otro. Al final, después de mucha pirueta, conseguí el sistema de darle, pero bueno, no fue fácil, tanto agujero seguido. Sí, igual es la parte bonita también de esa escalada, ¿no? Es un trabajo desde el inicio hasta el final. No es un proyecto de otra persona que tú has llegado, que has visto un vídeo, cómo se hacen los movimientos, tal, y que al final creó esa vía. O sea, vio una super línea de extrema de escalada deportiva donde nadie había visto nada.
Habéis investigado, habéis probado la experiencia, bueno, y os consta de que ha habido más gente intentando por lo menos esta entrada y tal. No sabemos, no, la verdad que no sabemos, hace tiempo que no hemos pasado, pero ningún amigo ni los guarda ni nos han dicho nada. Que irá gente seguro, pero yo creo que están esperando al vídeo largo, pues como decíamos, para saber las secuencias correctas, para ahorrarse muchos días de esfuerzo y saber más o menos cómo van los pasos para ir más rápido, ¿no? Entonces, estoy convencido yo todavía que están esperando al vídeo final donde se vean todos los pasos. Y que os llaman ya para la conferencia, pero ¿qué os parece que la escalada finalmente, después de muchos años, vaya a ser disciplina olímpica? Bueno, aquí nos pueden dar detrás de las orejas a nosotros, ¿eh? Nosotros somos montañeros románticos de cuna, de monte de verdad, de primero prados, después montañas más escarpadas, después pues como ha pasado en casi todos los deportes que han tenido competición fuerte, reglada a nivel olímpica, pues traerá a nivel de entrenamientos, a nivel de performance deportiva, lo que llaman performance deportiva los americanos, traerá mejoras. Pero a nuestro gusto traerá muchas cosas también que no serán buenas para el mundo de la montaña, que será mucha competitividad, probablemente doping, si es que no lo hemos tenido ya, un montón de cosas que a nosotros nos da un poquito de miedo. Pero es verdad también que son disciplinas que se están separando muchísimo. Pero también es cierto que mucha gente de la competición acaba pasando a la montaña y es gente que pasa con mucho afán competitivo. Ahora, por ejemplo, en el caso de Iker con la vía de Artaburu, esta vía es genial. Pero más tarde, más temprano, llegará uno que dirá que es más fácil, que tal, que cual, porque a la gente al final, cuando le falta imaginación para ver un gran proyecto, cuando le falta iniciativa, cuando le falta tal, tiene que marcar de alguna manera, ¿no? Y estas cosas pasan cuando las actividades como la nuestra, que han sido mucho más de un concepto más romántico y de aventura, pues pasan a deportivizarse al máximo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Sí, lo que ha comentado Eneco, ¿no? Pues lo vemos, yo sobre todo... Puede ser positivo para la gente que se quiera dedicar al plástico, ¿no? A la resina, pero yo lo veo actualmente tan alejado de lo que es la escalada, ¿no? Lo que es un rocódromo y lo que es la montaña, que ya son disciplinas totalmente aparte, ¿no? Habrá, yo creo que de esa gente que se dedica a esa competición, a las Olimpiadas, un 95% no hará ni el cambio ni tocará la roca. Si 95 ni tocará, solo estará especializado en empresas de colores, de resina y en los rocódromos, ¿no? En estar fuerte en ese estilo, ¿no? No conocerá ni la montaña ni tendrá interés por conocerla, ¿no? Yo creo que van a ser casi actividades casi totalmente separadas, ¿no? Ya solo se ve que la gente que está preparando las Olimpiadas prácticamente no escala ni en roca, ¿no? Están casi a un 80 o 85 centrados solo en entrenar para las competiciones, metidos en un gimnasio, ¿no? Entonces no entra dentro de nuestro concepto, que es, pues bueno, el que quiera hacerlo es más que admirable, ¿no? Que meterse en un gimnasio, pero si ya se puede parecer más a otro deporte, a la gimnasia deportiva o a otro deporte más que a la escalada. Nunca hemos sido de deporte de podium, o sea, no nos interesa. Realmente a nosotros no nos interesa la competición. La respetamos, en montaña también, no en alpinismo, ni en vía larga, no respetamos esa competición que mucha gente quiere provocar entre montañeros, pero en el otro tema la respetamos, pero no va con nosotros, no nos interesa. Nosotros vamos al monte por todo lo contrario, porque nos ofrece unas cosas que son, entre otras cosas, muy importantes porque te permiten escapar de lo que es el mundo actual, que tiene una competitividad exagerada. Entonces no nos interesa llevar esa competitividad a la montaña, estamos en otra historia nosotros. Última pregunta, habéis tocado muchos palos, muchos, pero te quería preguntar por los 8000. Sin habernos bebido una cerveza. De momento. De momento, ¿qué lección te dieron los 8000? ¿Os dieron? O sea, ¿cómo os recondujeron la carrera? ¿Cómo fue esto? Bueno, yo creo que probablemente hubo un antes y un después, ¿no? Yo estuve en el 99 en la Annapurna, en el último 8000 de Juanito Igarzábal, ¿no? Y estuve a punto de morirme. Ahora, por cierto, se hacen 20 años, Óscar, de aquella historia y lo vamos a celebrar en Vitoria. Yo tengo ganas de celebrar de que sobreviví, pero me va a dar un poco de pereza ver esa película del filo otra vez y tal, porque he intentado quitármelo un poquito de encima, ¿no? Pues bueno, nos marcó en el sentido de que yo creo que viví desde muy jovencito que la posibilidad de morirse en altitud es muy clara. Y esto me nos quedó como muy claro desde jovencitos, ¿no? Quizás es una de las razones también por las que hasta ahora no hemos pasado de cierta altitud, no lo sé. Sí, Eneco ha estado más alto, ¿no? En esto no hemos estado tampoco yo creo que lo siguiente ha sido Trango, ¿no? Más o menos sobre el Trango.
Y bueno, no hemos, tampoco pensamos que seamos que aclimatamos fenomenalmente, tampoco hemos hecho muchísimas pruebas, ¿no? A partir de 6.500, pero bueno, en un futuro no descartamos pues bueno, en ir ganando más experiencia y poder ir haciendo más actividades igual, pues bueno, a 6.000, 7.000, pero bueno, yo creo que es un bagaje que tenemos que ir haciendo, hemos ido haciendo y pues bueno, ganando experiencia en menos altura, en montañas técnicas, para luego más adelante, pues bueno, en un momento dado poder dar el salto a montañas más altas. Sí, yo, como todo lo mueve la pasión, que es lo que hemos dicho antes, sin descartar nada. O sea, no vamos a hacer nada que no nos apetezca realmente. En los últimos años también hemos estado mucho más dedicados a la escalada, ¿no? Yo creo que nos llena mucho escalar. Y es verdad que escalar a cierta altura es muy difícil, ¿no? Ese es un poquito el tema también, ¿no? Entonces nos estamos moviendo un poco por el corazón. El corazón nos está pidiendo más escalar, pues ahora escalamos más. Pero bueno, hemos nacido y hemos vivido con todo el tema de la carrera de los 14.000, un poco lo que ha conseguido Óscar, lo que ha conseguido toda la gente que teníamos alrededor. Había mucha tradición en Euskadi también de esto, ¿no? Entonces es un tema que también nos atrae mucho. O sea, que no, nunca hay que decir esta puerta la cerraré, ¿no? Una frase corta, que hay que irse. Para la gente que empieza, para los jóvenes, escaladores, jóvenes que empiezan, que sois referentes para ellos. Una frase corta, ¿qué les diríais? A disfrutar, yo creo que a disfrutar, a extraerse del tema de la dificultad en la escalada, del grado. Buscar el afán de superación siempre es bueno porque al final te hace sentirte mejor, pero no pasa por tener que hacer más grado. O sea, disfrutar de la montaña, salir a las escuelas de escalada o a la montaña a pasear o hacer alta montaña y disfrutar del medio ambiente que es fantástico. Sí, lo que Neko ha dicho, sobre todo que disfruten, tienen que disfrutar con lo que hacen y pues bueno, si les llena las carreras de montaña, si les llena eso, himalayismo, escalada, pero bueno, que disfrute, cada uno tiene que disfrutar y no fijarse tanto en números y cosas raras. Iker Eneko, eskerrik asko. Gracias. Adeu.